Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro curso de prevención de riesgos laborales. Me voy a presentar, yo soy Rocío Palma, soy su capacitadora de este curso, que es un curso muy corto, en donde vamos a hablar de puntos claves y sobre todo vamos a manejar la plataforma del SUC, del Sistema Único de Trabajo, en donde ustedes se deben de registrar como técnicos, como responsables, o vamos a ver también cuáles son los puntos que se deben de cumplir para una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores y para las empresas que tienen más de 10 trabajadores. ¿Qué nos pide el Ministerio del Trabajo en relación a la seguridad y salud en el trabajo? Ok, eso vamos a ver el día de hoy, chicos. Como este curso es un curso corto, también vamos a manejar una plataforma. Dentro de esta plataforma vamos a llevar unos ciertos días para que ustedes puedan completar tareas, evaluaciones. Les voy a mostrar un poquito. Vamos a compartir pantalla. Vamos a salir de acá. Ok, dentro de esta plataforma usted va a tener acceso solamente con que nos facilite un correo Gmail. Ok, desde aquí nos vamos a presentar, desde aquí vamos a conocer un poquito de cada uno de nosotros. Desde esta plataforma vamos a realizar todo esto. Ya les voy a indicar cómo ustedes deben de ingresar. Una vez que nos faciliten el correo Gmail, les vamos a hacer llegar a ustedes una notificación en donde dice deben de aceptar para que puedan tener el ingreso. Vamos a irnos por acá. A ustedes se les va a mostrar esta pantalla. Vamos a ver. Esta pantalla que está aquí se les va a mostrar cuando ingresen. Cuando ustedes están dentro de esta plataforma, deben de dar clic aquí donde dice Trabajos en clase. Trabajos en clase y vamos a tener aquí nuestro curso en digital. No sé si pasa algo con el sistema, con el Zoom, pero solamente se quedó Daisy dentro de los participantes. Ok, si algo pasa, están escribiendo en el Zoom que la clase la van a ver grabada porque están viajando y tienen problemas con la señal. Eso nos escribió Franklin. Bueno, igual la clase está grabada para los compañeros que no se pueden conectar por cualquier motivo, la clase va a estar grabada. Bien, chicos, les indicaba que en este módulo ustedes deben de ingresar. Lo primero que vamos a hacer es un foro de bienvenida. En este foro de bienvenida ustedes van a detallar de qué ciudad son, a qué se dedican, qué les gustaría que le compartiéramos a través de esta plataforma. Ok, por ejemplo, acá está una presentación mía. Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en sistemas integrados de gestión, en donde vemos la parte de seguridad y salud en el trabajo a través de la normativa ISO 45001. Trabajo actualmente como técnica de seguridad de varias empresas en la línea de alimentos, en la línea de químicos, en la parte de construcción. Ok, también soy técnica de alimento de varias empresas. Acá ustedes van a poder encontrar un poco de mi presentación. Desde acá todos nos tenemos que presentar. Esto es algo obligatorio que se debe de cumplir para que ustedes puedan obtener su certificado. Acá también vamos a hacer una evaluación. Ustedes deben de dar una evaluación de lo aprendido el día de hoy. Ustedes deben de dar su evaluación, son 10 preguntas, todas de opciones múltiples. También vamos a tener un ejercicio de gamificación. En ese ejercicio de gamificación es un jueguito, por decirlo así, que usted ingresa y le van a salir varias preguntas y usted tiene que seleccionar la que crea que es correcta y al final les va a mostrar cuáles fueron acertadas y cuáles no fueron acertadas. Van a tener material de apoyo, desde acá ustedes van a poder descargar las resoluciones, acuerdos ministeriales, ejemplos de matriz de seguridad y salud ocupacional. Todo en cuanto a seguridad y salud ocupacional lo pueden descargar de acá. Ok, modelo del plan de riesgo, acá ustedes van a tener su matriz, la matriz que ustedes van a poder descargar, incluso hay un ejemplo que ya está realizado para que ustedes puedan descargarlo y puedan guiarse y realizar el de su empresa.
Tenemos acá la clase grabada del día de hoy, los tipos de riesgos laborales, para que ustedes puedan ver videos y les quede más claro, diferencia entre peligro y riesgo, prevención de riesgo laboral en el trabajo. Todo esto como una información adicional y complementaria al curso que vamos a realizar el día de hoy. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte? Daisy, Juan, ¿todo claro? Sí, todo claro, señora, todo está claro. Perfecto, muy bien, chicos. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestra capacitación, explicado esto, indicando las reglas del juego. Toda esta plataforma va a quedar habilitada hasta el día miércoles de la siguiente semana, es decir, vamos a tener una semana para poder completar toda esta información. Una vez que usted finaliza todo, debe de obtener el 70% en promedio para poder obtener su certificado. Usted obtiene el certificado una vez que haya finalizado con todos estos puntos. Es decir, miércoles se cierra la plataforma, a más tardar el día viernes de la siguiente semana, usted ya está recibiendo su certificado de aprobación del curso de prevención de riesgos laborales. Vamos a iniciar con nuestra capacitación. Vamos a iniciar con la parte teórica y luego nos vamos a ir a la plataforma para que ustedes ya puedan ver la parte práctica, qué es lo que tengo que realizar, cómo realizar un plan de riesgos laborales. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver esta parte para que ustedes tengan claro, ya cuando les toque realizar un análisis de identificación de peligro, cómo lo vamos a realizar. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver la estructura legal, seguridad laboral, medicina del trabajo, qué es riesgo, qué es peligro, evaluación de riesgo, accidente, incidente y enfermedad ocupacional, qué es un acto subestándar o inseguro y qué es una condición subestándar o insegura. Objetivo de la clase del día de hoy: establecer los conocimientos básicos en cuanto a materia de prevención de riesgos laborales. Ustedes hoy van a llevar ya una idea básica en cuanto a cómo yo debo de evaluar los riesgos, qué es lo primero que yo debo de identificar y cuando se da un acontecimiento no deseado encontrar la causa raíz y si esta está enfocada hacia un acto o una condición subestándar o insegura. Vamos a revisar un poquito qué nos dice la Constitución Política del Estado en la parte de seguridad, en la parte de trabajo y en la parte de seguridad social. Ok, en el artículo 32, artículo 33 y artículo 326 nos hablan sobre que el trabajador debe desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado, un ambiente libre de contaminación, un ambiente en donde él pueda realizar sus actividades de manera segura, ¿ok? Con las condiciones ambientales adecuadas, un área climatizada, un área en donde ellos puedan realizar sus movimientos sin estar con el rozamiento, con el choque, con el golpe. Entonces, dentro de las inspecciones que nos realiza el Ministerio del Trabajo a las empresas, ellos verifican esta parte, que el diseño de la parte del área del trabajo sea un área que cuente con las condiciones físicas y ergonómicas necesarias para que el trabajador no pueda generar una enfermedad ocupacional. Dentro de estos artículos también nos indican de que siempre el Estado va a salvaguardar o va a asegurar la salud del trabajador sobre todas las cosas. Y esto lo pudimos nosotros ver de manera muy clara a inicios de la pandemia cuando el Estado indicaba de que si el trabajador se sentía enfrentado ante un peligro al ir a trabajar por el contagio del COVID-19, este podía hacer teletrabajo o podía no ir a trabajar sin ser despedido por la empresa. La empresa que despidiera a un trabajador iba a ser sancionada. Entonces el Estado siempre nos va a guardar, siempre el trabajador va a tener las de ganar en la empresa como tal, porque siempre el Estado va a colocar normas para proteger la salud, para proteger la seguridad de todos los trabajadores. Vamos a hablar ahora sobre las obligaciones del empleador. Esto es importante que ustedes tengan claro. ¿Por qué? Porque toda empresa, indiscutiblemente del número de trabajadores, a partir de un trabajador, debe de llevar documentos y dentro de esos documentos tiene que estar la parte de las obligaciones del empleador, derechos del empleador,
tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Esto dónde lo voy a encontrar para una pequeña empresa? En el Plan Integral de Riesgos Laborales. Y para una gran empresa que tiene más de 11 trabajadores, lo voy a encontrar dentro de su reglamento de higiene y seguridad. Vamos a tocar ciertos puntos que son importantes, como por ejemplo la formulación de la política empresarial. Esta política de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser elaborada por el responsable o el técnico de seguridad, tiene que estar enfocada hacia la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. También tiene que estar enfocada hacia el cumplimiento de los puntos reglamentarios, normativos, legales que tenemos dentro de nuestra actividad. Es una política que también tiene que estar enfocada hacia la mejora continua, es decir, tiene que estar enfocada a darle seguimiento a todas las medidas preventivas, las medidas correctivas que hemos implementado dentro de la empresa. Dotar del personal competente de recursos materiales y financieros. El empleador tiene la obligación de dotar para esta área de seguridad y salud ocupacional todos los recursos necesarios para que puedan llevarse a cabo. Garantizar espacios de participación de los trabajadores. ¿Cómo el empleador crea estos espacios? Pues a través de capacitaciones, talleres, conformación de brigadas, conformación de comités paritarios. Todas estas áreas son espacios que se crean para que los trabajadores puedan participar, puedan interactuar, puedan adquirir conocimientos sobre la parte de prevención de riesgos laborales. Cuarto, evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas. Esto es importante porque lo que usted no mide, lo que usted no controla, simplemente usted va a desconocer. Cuando se implementa algo, cuando nosotros hayamos tomado una medida como de equipar a una área con equipos de protección personal o realizar un estudio de rotación del trabajador o implementar todo un sistema de climatización en un área, siempre tenemos que estar monitoreando el resultado de esas medidas, ¿ok? Porque muchas veces no lo que implementamos le da la adecuada solución al problema. Entonces, si usted no le da un seguimiento, usted no va a saber si fue beneficioso, si tal vez no cumple con lo que esperábamos, si ha generado que haya una disminución de la exposición de ese peligro en esa área. Entonces siempre tenemos que estar dándole un adecuado seguimiento. Información a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales en los que están expuestos. Esto es importante. Siempre nosotros debemos de darle a conocer al trabajador cuáles son los riesgos que están expuestos en nuestro lugar de trabajo. Estos riesgos, una vez que usted los haya identificado como técnico, como responsable, se los tiene que comunicar. ¿Desde qué día? Desde el día 1 que esta persona llega a trabajar. Cuando tenemos un trabajador nuevo, este tiene que tener una inducción por la parte de seguridad, en el cual le indique cuáles son las áreas adecuadas o seguras para él, cuáles son las áreas restringidas que él tiene dentro de la empresa, cuáles son sus equipos de protección personal y cómo vamos nosotros a evitar un accidente dentro de su área de trabajo, cuáles son los peligros que él está expuesto y cuáles son las medidas que estamos tomando para evitarlas. Identificar y evaluar los riesgos de forma inicial y periódica. Ya vamos a ver dentro de la plataforma cuál es la metodología que nos indica el Ministerio del Trabajo para realizar una evaluación inicial y periódica. Inicial es cuando recién estamos haciendo un levantamiento y periódica es de manera anual. Todos los años se tiene que volver a identificar y evaluar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Ok, informar, entregar gratuitamente a sus trabajadores vestidos adecuados para el trabajo y los medios de protección personal y colectivos necesarios. Nosotros tenemos que entregarle y de manera gratuita a todos nuestros trabajadores los equipos de protección personal necesarios que hayamos determinado dentro del análisis de identificación de peligros. ¿Cuáles pueden ser estos equipos? Como por ejemplo un casco, zapatos industriales, un chaleco reflectivo,
guantes térmicos, etc. Todos estos equipos se entregan de manera gratuita. Los trabajadores no tienen que cancelar esto en ninguna de las actividades que ellos realicen. Prohibiciones de los empleadores que tienen dentro de sus prohibiciones, obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia de sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencias de oxígenos y factores físicos, ergonómicos, biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud. ¿Ok? Entonces, yo no puedo como empleador obligar a mi trabajador a que vaya a un área en donde él no está capacitado, un área en donde sea muy difícil trabajar. No lo puedo obligar. Si yo como trabajador me siento inseguro y digo, no quiero ir porque siento que corro riesgo, pues estoy en todo mi derecho de no realizar la actividad. ¿Ok? Y eso no va a afectar en que tiene que ser despedido porque desacató una orden. No, porque simplemente no existen las condiciones necesarias para que yo pueda realizar la actividad en ese lugar. Prohibiciones de los empleadores. ¿Qué más tienen prohibido? Permitir el trabajo en maquinarias, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas o guardias de protección u otras seguridades que garanticen la integridad de los trabajadores. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? No estoy pasando las diapositivas. Vamos a verificar eso. Ok. Vamos a ver si se están pasando. Ahí pueden observar que se están pasando las diapositivas. Sí, muchas gracias, Daisy. Bien, hablábamos de este punto. ¿Cuáles son las prohibiciones de los empleadores? Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente. Entonces, si no entrenamos a un trabajador, no debemos de nosotros exigirle que trabaje dentro de una área. Siempre es importante darle una inducción de lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, de qué manera, en qué horario, con qué maquinaria, cuál va a ser su equipo de trabajo. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hacen normalmente en una empresa cuando, por ejemplo, yo tengo un área de corte, pero justamente el cortador no me vino? Entonces llamamos al señor de bodega a que haga la actividad de corte. Esta persona nunca fue entrenada, nunca se le capacitó, vienen los accidentes, cortes, golpes, etc. Por eso es importante en este caso hacer la rotación de los trabajadores, para que cuando yo tenga una emergencia, que tenga que salir, que el trabajador no venga, que pida permiso, etc., yo tengo otro trabajador que esté capacitado para que pueda realizar esas actividades. Dentro de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, ya hablamos de los empleadores, ahora vamos a hablar de los trabajadores. Tenemos obligación, usar correctamente los medios de protección personal y colectivos proporcionados por la empresa. Esto es algo con lo que batallamos todos los técnicos. ¿Por qué? Porque siempre estamos molestando al gerente, molestando a la de financiero, a la contadora para que nos compren los equipos de protección, para que nos compren la línea de vida, y cuando ya la tenemos y se la entregamos a el personal operativo o cualquier trabajador dentro de la empresa, ellos simplemente no lo quieren utilizar porque no son cómodos, porque no puedo respirar bien con esa mascarilla, porque al momento de colocarme la protección facial no puedo respirar bien, porque esos protectores auditivos son incómodos, porque con esos guantes térmicos no puedo realizar bien la maniobra, etc. Los trabajadores siempre van a tener una y mil excusas para no poder utilizar un equipo de protección personal. Pero acá viene su trabajo como técnico, en realizar un seguimiento y un control de que se cumpla. Esto es solamente cuestión de costumbre. Yo creo que a todos nos pasó en la pandemia, cuando al inicio era obligatorio salir con mascarilla, que era un equipo, es un equipo de protección personal. Cómo nos picaba, cómo nos molestaba, sentíamos que no podíamos respirar, que nos daba roncha,
etcétera. Y luego, con el tiempo, con los meses, nos vamos acostumbrando al uso de este EPP. De la misma forma, nosotros tenemos que lograr que dentro de nuestro puesto de trabajo la gente se acostumbre a utilizar sus equipos de protección personal. Estos no son económicos, no son baratos y la gente no los puede tener arrimados, no los puede tener bajo el escritorio. Se tiene que utilizar y utilizar de manera correcta. ¿Qué más tenemos dentro de las obligaciones? Informar al empleador por averías y riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo, colaborar en la investigación de los accidentes que se hayan presenciado sobre los que tengan conocimiento. Es importante que todos los trabajadores siempre estén en constante comunicación. Me pasó, por ejemplo, en una empresa que a mí ya me notificaron cuando fue la caída. Ingeniera, se nos cayó una compañera del segundo piso por las escaleras. Entonces viene la parte de investigación de accidente y yo voy y digo, ok, ¿por qué se dio? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo bajó? Entonces ahí viene, todo el mundo comienza, es que esa escalera es peligrosa, yo siempre me resbalo, a mí también me ha pasado, yo también me resbalo, pero nadie comunicó antes de que fuera el accidente como tal. Todos esperan que se de un accidente para decir, ah, que siempre me resbalo, siempre ha sido peligroso. Entonces, no. Cuando los empleados, los trabajadores sienten que es algo peligroso, que es algo que puede ocasionar un daño, deben de comunicar, no solamente cuando ya se dio, sino antes, porque nuestro trabajo es hacer de que no ocurra un accidente, no ocurra una enfermedad ocupacional. ¿Ok? Entonces siempre es importante que esté esta comunicación. Cuando ha pasado un incidente que es un casi accidente, la gente debe de comunicar para poder tomar las medidas al respecto y evitar llegar a un accidente. ¿Ok? Prohibiciones. ¿Qué tienen prohibidos los trabajadores? No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser necesario capacitar. ¿Ok? Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como la de sus compañeros que dependen de él. Es decir, si usted no fue capacitado, si usted no tiene autorización de manejar una maquinaria, no lo haga. Usted tiene la obligación de cuidar de su seguridad y la de seguridad de todos sus compañeros. En seguridad hay una frase que es muy escuchada, es muy trillada, pero es una frase que aplica muy bien en este caso. Dice lo siguiente, la seguridad ocupacional no es solamente trabajo del gerente, no es solamente trabajo del técnico, del jefe de recursos humanos, sino también es trabajo de todos. Todos tenemos la responsabilidad en cuestión de la seguridad y salud en el trabajo. Si usted se cuida, cuida a sus compañeros, va a generar un ambiente de trabajo adecuado. Vamos a escuchar estas definiciones que son muy importantes que a ustedes les quede claro qué es un incidente de trabajo, qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad profesional. Hablar de un incidente de trabajo es hablar de algo que solamente nos va a dar pérdidas de tiempo, daños leves para la salud que se pueden solucionar dentro de la empresa, que no requiere de que el trabajador vaya hasta un dispensario médico, algo que yo con mis conocimientos de primeros auxilios pueda solucionar, ¿ok? Entonces, un accidente de trabajo podemos decir que es un casi accidente. Es cuando yo digo, me resbalé, casi me corto, casi me golpeo. Entonces, ahí hablamos de un incidente de trabajo. Pero también tiene su importancia y también tiene que ser comunicado. Porque si yo no comunico un incidente de trabajo, es muy probable que se dé un accidente de trabajo. ¿Ok? El accidente de trabajo es cuando ya se dio el hecho. Ahora ya no es un caso, ahora sí me caí, me golpeé, me fracturé, me corté. ¿Ok? Entonces ya es materializar el hecho como tal. Es un acontecimiento no deseado porque nadie en su cinco sentido busca hacerse daño. Es algo que se da de manera inesperada. Ok, ahí es cuando uno dice, pero ¿cómo me pudo haber pasado eso a mí si estaba tan bien trabajando?
si yo no estaba distraída, ¿por qué me tuve que haber caído? ¿Cómo me caí? Ok, entonces algo que uno no se espera. Una enfermedad profesional es el estado de malestar ocasionado por las clases de actividad que desempeña el trabajador o por el medio ambiente en el que trabaja y que produce diversos tipos de trastornos. ¿Ok? Una enfermedad profesional es algo que yo no puedo mostrar o que yo no puedo sentir en pequeños o tiempos medianos. ¿Ok? Una enfermedad profesional por lo general se genera a tiempos largos de trabajo. ¿Cómo yo puedo determinar que esa enfermedad no vino con el trabajador cuando ingresó, sino que se generó durante su tiempo de trabajo? Con los exámenes médicos ocupacionales. Cuando el personal ingresa a trabajar, debe de realizar un examen médico. Cuando el personal está trabajando, tenemos que realizar exámenes de frecuencia. ¿Me regalan un minuto, por favor? Ok, perdón, muchas gracias por la espera. Entonces, una enfermedad profesional, a diferencia de un accidente de trabajo, es porque un accidente de trabajo es algo que yo puedo solucionar a pequeño o mediano plazo. Pero una enfermedad profesional es algo que yo primero lo voy a determinar con el tiempo de trabajo, algo que se desarrolla durante el tiempo de trabajo y es algo que tal vez me va a tocar a mediano o largo plazo poder controlar una enfermedad profesional. En algunos de los casos ya son enfermedades de por vida, como por ejemplo la pérdida auditiva de algún trabajador que estuvo expuesto a decibeles superiores a los normales. Entonces, nosotros tenemos que determinar si es una enfermedad profesional o si no es una enfermedad profesional a través de los chequeos médicos que le vamos a realizar a nuestros trabajadores. Es al inicio, con frecuencia 1 año durante el tiempo de trabajo y una vez que ellos se retiran, deben de volverse a realizar los chequeos médicos para poder tener la certeza de que el trabajador ingresó sin enfermedad durante el trabajo, no generó ninguna enfermedad y cuando salió podemos nosotros validar de que no tiene ninguna enfermedad provocada por sus actividades laborales. ¿Ok? Vamos a hablar ahora cuándo se considera un accidente de trabajo y cuándo no se considera un accidente de trabajo. ¿Cuándo vamos a considerar que sí es un accidente de trabajo? El que se da durante el trayecto o el recorrido de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. El famoso accidente itinere, ¿ok? Si yo voy, camino a mi casa, yo tengo mi motito, salgo de la empresa y voy para la casa y en ese trayecto tuve un accidente, ese accidente no se dio dentro de la empresa, no se dio durante las horas de trabajo en la empresa, pero sí se dio en el trayecto a mi casa y se considera un accidente de trabajo, ¿ok? O viceversa, si yo voy saliendo de mi casa hacia la empresa y voy con mi motito y tuve un accidente, se considera un accidente de trabajo. Pero si yo interrumpo ese trayecto por actividades personales, como por ejemplo, antes de ir a trabajar me voy a pasar por donde mi suegra y de donde mi suegra me voy al puesto de trabajo, entonces ahí no se considera un accidente de trabajo.
o cuando yo salgo de la empresa y primero me voy a alguna actividad personal o me voy al banco y del banco camino a la casa, tuve un accidente, tampoco se considera un accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de la empresa vamos a validar de que efectivamente fue en esa trayectoria? Cuando el personal ingresa, se debe de levantar una hoja en donde ellos tienen que llenar toda su información personal y adicional vamos a hacer un croquis, vamos a hacer un mapa que indique cuáles son los recorridos que realizamos de la casa al trabajo. Entonces, cuando se da un accidente, se levanta una investigación del mismo. Dentro de esa investigación se valida que haya sido este accidente en esa trayectoria. ¿Ok? ¿Cuándo más vamos a considerar un accidente de trabajo? El que ocurriera en la ejecución del trabajador a órdenes del patrono, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, como ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. Es decir, hay muchos trabajadores que tienen dentro de sus funciones el realizar actividades fuera de la empresa, como por ejemplo un mensajero, un asistente administrativo que tiene que realizar trámites fuera de la empresa. Entonces, si esta persona, supongamos que fue a realizar una entrega a algún banco, a hacer mi entrega, etc. Y tuvo un accidente. Este no fue camino a la casa, este no fue dentro de la empresa, pero se sigue considerando un accidente de trabajo porque está dentro de sus funciones el realizar recorridos en diferentes partes, realizar diferentes entregas, etc. Entonces aquí seguimos considerando un accidente de trabajo. ¿Cuándo más vamos a considerar un accidente de trabajo? El que ocurriera por la acción de terceras personas o por la acción del empleador o de otros trabajadores durante la ejecución de las tareas y que tuviera relación con el trabajo. Ok, entonces hay muchas veces en donde nosotros estamos realizando nuestra actividad de manera normal, pero viene un montacarga y nos choca. Entonces, cuando se da por acción de terceras personas que tal vez vienen distraídas, no se percatan, chocan o nos golpean, también se considera un accidente de trabajo. El que sobreviviera durante las pausas e interrupciones de las labores si el trabajador se hallara en orden o disposición del patrón. Entonces hay ciertos tiempos de descanso que tenemos, como por ejemplo nuestro horario de almuerzo, que está ya estipulado dentro de lo reglamentario en nuestro trabajo. Tuvimos un accidente, se sigue considerando en este caso un accidente laboral. Pero cuando no vamos a considerar que es un accidente de trabajo, cuando la lesión o la fractura se haya dado por causa de alguna pelea o riña, es decir, están dos compañeros en el trabajo y estos comienzan a subir la voz, a insultarse y luego se vienen a golpes. Uno de este golpea su cara, fractura su nariz y este tiene que ser trasladado hasta algún dispensario médico. Pero en este caso no se considera un accidente de trabajo porque fue causado por una pelea, fue causado por una riña. Entonces, aunque se dio durante mis horas de trabajo dentro de la empresa, no se considera. ¿Ok? Cuando tampoco vamos a considerar si el afiliado se hallara en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica. Si nosotros tenemos un trabajador que llega a realizar una maniobra peligrosa y este llega en un estado de embriaguez o bajo cualquier sustancia a trabajar y se corta, se cae, se golpea, etc., sufre un accidente, no se considera un accidente de trabajo. ¿Ok? Porque está totalmente prohibido llegar en cualquiera de estos estados a laborar. Si el afiliado intencionalmente por sí o valiéndose de otra persona causara la incapacidad. Si intencionalmente esta persona ocasiona una enfermedad, ocasiona una lesión, etcétera, para poder faltar al puesto de trabajo, para poder tener libre ciertos días, tampoco se considera un accidente de trabajo. Y en cualquiera de estos puntos, la empresa incluso puede
solicitar el retiro de los trabajadores, porque está totalmente prohibido causar peleas, riñas, problemas dentro de la empresa, llegar bajo cualquier sustancia, bajo el efecto de cualquier sustancia psicotrópica dentro de la empresa, ¿ok? Siempre hay que cuidar los medios, personas, trabajos, equipos dentro de nuestro lugar de trabajo. Así que en ninguna de esas tres situaciones se va a considerar un accidente de trabajo. Es más, lo que van a tener en ese caso va a ser un despido del trabajador. Definiciones de peligro y riesgo. Esto quiero que le quede a ustedes muy claro, porque siempre solemos confundir los riesgos con peligros o viceversa. Entonces, cuando yo hablo de peligro, hablo de cualquier condición, acción, procedimiento o situación con potencial de causar daño a la persona, bienes o al ambiente. Como por ejemplo, yo voy a realizar el análisis de peligro por puesto de trabajo. Llego al área de oficina, al área administrativa contable, y lo primero que yo tengo que realizar como técnico es la identificación de los peligros. Entonces, peligro, por ejemplo, va a ser una lámpara que está por desprenderse, una silla que no es ergonómica, la climatización que no es la adecuada, falta de iluminación. Todo esto que puede causar algún daño a la persona, bien o al ambiente, se considera un peligro. Y es lo primero que yo voy a analizar como técnico. Una vez que yo ya haya determinado cuáles son mis peligros, por ejemplo, exposición a ruidos en esa área. Entonces ya tengo mi peligro, que es exposición al ruido. Pero hasta ahí yo no sé si ese ruido es normal, es moderado o es peligroso para nuestro trabajador. Entonces acá viene la otra parte, que es determinar el riesgo y el nivel de riesgo que tiene ese peligro para mis trabajadores. Entonces, riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de un evento no deseado. Es decir, qué tan probable es que se dé esa exposición al ruido en el área administrativa y cuáles serían las consecuencias que me puede ocasionar en los trabajadores una exposición de ruido. Supongamos que tienen 100 decibeles, ¿ok? Entonces, lo normal son 85 decibeles en un área productiva, en un área donde requiere concentración son 75 decibeles. Entonces, si nosotros estamos hablando de 100 decibeles, ya es una exposición alta, fuerte de ruido como tal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se dé? ¿De dónde viene el ruido? Si el ruido viene tal vez por las actividades que están realizando, de alguna maquinaria cercana, de algún generador de energía. Entonces, ¿qué tan probable es de que, por ejemplo, se prenda ese generador de energía diariamente? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a determinar la probabilidad de que se dé ese peligro. Si yo tengo una exposición al ruido que viene de un generador de energía, ¿qué tan probable es? Es decir, vamos a ver entonces, analizar cuándo se prende el generador, cuando hay fallas de la electricidad. ¿Cuál es la probabilidad de que falle la electricidad de manera frecuente? Ustedes van a analizar si esto se da de manera esporádica, si esto se da de manera frecuente, de manera permanente. En ese punto no hay una buena conexión de energía, sino que todo se realiza a través del generador, etc. Entonces ustedes determinan la probabilidad que va a estar dada en base a su deficiencia y en base a la exposición. La probabilidad es el resultado de la deficiencia, es decir, qué tan probable es que se dé, y la exposición. Si se da, ¿durante qué tiempo el trabajador está expuesto a ese nivel de ruido? Cuando ustedes encuentran su probabilidad, el segundo punto es encontrar el nivel de consecuencia. Si yo tengo una exposición al ruido, supongamos que es de manera esporádica en esa área administrativa y que está expuesta durante cortos tiempos, ¿cuál sería la consecuencia para el trabajador? Entonces yo determino que la consecuencia va a ser tal vez moderada, porque, o leve, porque
por tiempo corto y de manera esporádica. No están expuestas siempre ni por tiempos largos a ese nivel de ruido. Esto es simplemente un ejemplo de cómo usted debe de analizar esta parte. Una vez que usted determinó el peligro, ahora sí vamos a hacer nuestra evaluación del riesgo. Vamos a determinar si es probable que se dé y qué me puede ocasionar si es que se llegara a dar. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que tener claro qué metodología vamos a utilizar. Yo les voy a recomendar una metodología, que es la metodología IPERCEP, Identificación, Evaluación y Control de Riesgo. Se las voy a compartir. Les indicaba al inicio de que dentro de la plataforma ustedes van a poder descargar ahí esta matriz de riesgo. Incluso van a encontrar hasta un ejemplo de esta matriz de riesgo de cómo ustedes deben de realizarla. Se realiza por cada puesto de trabajo y se determina la probabilidad y la consecuencia. Una vez que hayamos determinado estos dos puntos, me va a dar a mí un nivel de riesgo. Si es nivel 1, 2, 3 o 4. Es decir, si va a ser moderado, si va a ser intolerable, etc. Entonces, a través de esa matriz, ustedes pueden ir analizando puesto por puesto de trabajo. Esa la pueden encontrar dentro de la plataforma. Vamos a identificar en estas imágenes que les voy a compartir cuál es el peligro que ustedes pueden ver. Okay, hablamos que peligro es cualquier condición que dentro de mi lugar donde me encuentre me pueda ocasionar a mí un daño. En esta imagen, ¿cuál es el peligro que ustedes pueden identificar? A ver, un valiente que me diga cuál es el peligro que se puede dar en esta imagen. ¿Cuál es el peligro que yo puedo ver? Lanzar la pelota dentro de la cocina. Ok, ¿por qué? Porque hay un piso mojado, un piso húmedo, hay la cocina está siempre encendida, está operativa, entonces no podemos nosotros realizar esta actividad dentro de esta área porque es peligrosa. Bien, y en esta imagen, ¿cuál es el peligro que ustedes identificarían? Peligro es lo que puede ocasionar un daño. El peligro podría ser ahí el agujero y el piso resbaladizo. Así es, muy bien. Cuando usted llega y analiza, encuentra piso, resbaladizo, agujero en el piso. Esos son los peligros que nosotros vamos a identificar. Y de acuerdo a lo que analicemos, la circulación de los trabajadores, la profundidad del orificio, nosotros vamos a determinar su nivel de riesgo. En esta imagen, ¿cuál es el peligro que pueden identificar? El cable del computador. Cable cruzado, perfecto, ese es el peligro. En un pasillo, tener un cable cruzado. No, no. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora sobre este punto, acto y condición subestándar o insegura. Porque una vez que usted ya le hayan comunicado que pasó un accidente, que tuvimos caída de una escalera o caída del mismo nivel de una persona o un corte, entonces usted tiene que levantar una investigación de ese accidente y usted tiene que llegar a la conclusión de saber si eso fue generado por un acto o por una condición subestándar o insegura. Un acto subestándar o inseguro es una violación u omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador, que aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente. Una condición subestándar o insegura es una situación intrínseca en nuestro ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad de que se dé un accidente. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de un acto, me hace referencia a que un trabajador no obedece una señalética, de que el trabajador no está utilizando de manera adecuada sus equipos de protección personal, que no está manipulando de manera adecuada las cargas, que no acatan lo que indica la señalética para poder ingresar a realizar ese trabajo, etc. Cuando el accidente se da por causa del operario, del trabajador, se lo conoce como un acto subestándar o inseguro. Pero cuando el accidente se da
por las condiciones de trabajo, como por ejemplo ustedes veían ahí un piso resbaladizo. Si yo me caigo por un piso resbaladizo, mi accidente va a ser por una condición subestándar o insegura, porque se dio por las condiciones del puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión que se dio por falta de oxígeno, por piso resbaladizo, por área muy calurosa o por área muy fría, nuestro accidente, nuestra enfermedad ocupacional, identificamos que fue por una condición subestándar o insegura. Entonces, todo lo que tiene que ver con la infraestructura es directamente a las condiciones subestándar o inseguras. Vamos a ver unos ejemplos para que a ustedes les quede muy claro esta parte. Por ejemplo, en esta imagen podemos hablar que es un acto, que es una condición subestándar. Esa es una condición. Porque es Perdón, una un acto condición. inseguro. Un acto No, pero inseguro. es un acto inseguro porque no está utilizando la protección auditiva cuando hay una señalética, cuando está indicando que debe utilizar ese equipo de protección personal. Así es. Cuando llevo una señalética de color azul, me indica que es obligatorio. Entonces, en esa área me dice que es obligatorio el uso de protectores auditivos. Lo tiene el trabajador. Cuando no lo tienen, están quejas y que no lo tengo, que ya tengo problemas, que me estoy enfermando. Pero cuando lo tienen, lo dejan a un lado. ¿Ok? Esto no aplica para todos los trabajadores, pero yo estoy en empresas que es muy difícil que los trabajadores puedan siempre tener sus equipos y los tengan de manera adecuada. ¿Ok? Entonces aquí podemos hablar de un acto subestándar inseguro. En esta imagen vemos un acto o una condición subestándar o insegura. Era un acto inseguro. Un acto inseguro, perfecto, porque vemos que la persona no cuenta con las debidas protección para poder realizar esta actividad y lo está haciendo. Yo creo que aquí en esta imagen tanto hay acto como condición, porque si el operario está realizando esa actividad, la empresa tiene que haber facilitado un andamio, una línea de vida, etc. Pero no se ve acá nada en cuestión de seguridad o salud en el trabajo. En esta foto podemos hablar de una condición o un acto. Esa es una condición. Una condición porque está el piso con Porque el grasa que piso puede está hacer que... con grasa o algún líquido que puede ocasionarles una caída. Así es, perfecto. En esta imagen, ¿dónde ustedes ven un acto? ¿Dónde ven un acto en esta imagen? En la persona que está trepada en la silla acomodando los libros. Un acto exacto porque se sube a una silla que tiene rueditas. Si él se cae, se golpea, dentro de la investigación vamos a decir, vamos a concluir de que fue por un acto no deseado, que ellos saben que no tienen que subirse y lo hacen. ¿Ok? También vemos a una persona que está levantando una carga de manera incorrecta, alguien que se está agachando cuando hay un casillero abierto. En la parte de condición vemos cables que están desordenados, sin protección, vemos área sucia, desordenada. Entonces, es importante que dentro de nuestro lugar de trabajo siempre exista un orden. Orden y limpieza también aplica a la parte de seguridad y salud en el trabajo. En esta imagen vemos un acto o una condición. Un acto inseguro. Un Un acto acto inseguro. y una condición podría haber ahí porque no tiene pasamanos las escaleras. Exacto. Entonces la normativa nos dice que todas nuestras escaleras deben de tener una agarradera, deben de tener un pasamano para
facilitar la bajada y evitar, en este caso, las caídas. Entonces, acá vemos un acto y vemos una condición. Un acto en la parte que el trabajador está corriendo, bajando las escaleras y está bajando varios escalones de un solo. Parece meme, pero esto suele pasar. A mí me ha tocado llamar la atención dentro de las empresas porque quieren bajar de un brinco, bajan corriendo y luego vienen los accidentes. Entonces, dentro de las empresas no se puede correr, no se puede andar deprisa porque eso ocasiona no solamente que usted tenga un accidente, sino que las personas que están cerca de usted también puedan verse afectadas. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta primera parte? Que ya se han conectado más compañeros, ya vienen ingresando. Bien, chicos, vamos a continuar con la parte de la plataforma del Ministerio del Trabajo. Para nosotros poder cumplir como empresa, primero tenemos que tener claro qué es lo que nos pide el Ministerio del Trabajo en relación a la parte de seguridad y salud ocupacional. Entonces, el Ministerio del Trabajo, vamos a ingresar con sub.trabajo.gov.es, me dice que las empresas tienen que estar clasificadas de la siguiente forma. De 1 a 10 trabajadores tienen que cumplir con ciertos requisitos. De más de 10 trabajadores, es decir, de 11 en adelante, esta empresa va a cumplir con otros requisitos. Vamos a ingresar primero a una empresa pequeña para que ustedes vean la diferencia dentro de la plataforma y vean cuáles son los requisitos que esta debe de cumplir. Vamos a ingresar. Vamos a ver un código de una empresa pequeña. Bueno, antes de ingresar, cierto, se me olvidaba explicarle cómo crear un usuario. Si ustedes son nuevos en esta parte y todavía no tienen el usuario y contraseña, ¿cómo lo creo? Pues muy fácil. Me voy acá a registro de nuevo empleador. Coloco acá. Bajamos todo, aceptamos los términos y definiciones de la plataforma y aquí me va a pedir llenar mis datos en cuanto a si soy una persona jurídica, si soy una persona natural. Entonces yo acá voy a colocar mi número de RUC, yo tengo que tener un RUC para poder ingresar o también lo puedo hacer con una cédula. ¿Okay? Si ustedes tal vez no tienen un RUC o están acá para aprender, pueden crear un usuario con una cédula y así pueden ingresar y ver todo lo que la plataforma tiene y también descargar cierta información que la plataforma lo permite. Pero si ya es para una empresa, cada empresa tiene que tener su usuario y su contraseña. Entonces ustedes colocan acá el RUC, la razón social, detallan si son natural o jurídica, cuál es la actividad, usted le da clic acá y les van a salir todas las actividades y ustedes van a seleccionar cuál es su actividad. ¿Ok? Tipo de empresa, si es empresa pública, privada, artesanal, especial, etc. Y vamos a colocar un correo electrónico. A ese correo electrónico a mí me va a llegar un enlace para poder colocar mi contraseña personal. Yo coloco mi correo, puedo colocar un correo secundario, esto es de manera opcional, y siguiente. Cuando envío siguiente me va a seguir preguntando información de la empresa como dirección, representante legal y finalizar. Finalizo, a este correo me llega una clave temporal, un link para poder ingresar, cambio mi contraseña a una contraseña personal y ya puedo ingresar. Vamos a ingresar. Sistemas para personas naturales y jurídicas, doy clic, vamos a ingresar ahora sí, supongamos que ya creamos el usuario y la contraseña y vamos a ingresar a mi plataforma. Ver una planta pequeña, esta. Ingresamos y dentro de la plataforma solamente vamos a utilizar dos iconos, que es la de configuración y edición de datos, datos del trabajador y, seguridad y salud en el trabajo. Aquí en configuración y edición de datos vamos a ingresar por primera vez
cuando creamos este usuario. Solamente vamos a ingresar una sola vez, o cuando hayamos hecho modificaciones en cuanto a representantes legales, dirección, etcétera, tenemos que actualizar esa parte. Pero de ahí solo se realiza la actualización una sola vez. Vamos a colocar acá actualización de datos. Usted verifica que sus datos estén correctos, porque acá se jala la información con la cual usted creó la empresa. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Tengo que verificar que mi razón social esté bien inscrita. Hay algunas empresas que al final no llevan un punto, otras que sí llevan. Entonces, por ese simple punto, a mí no me va a permitir luego ingresar ninguna información. Entonces, tengo que verificar que esta información esté tal y cual a la información del SRI, porque esta es una comparación con el SRI. Me dice, esta información no concuerda con el SRI, no puedes subir tu plan, no puedes subir tu reglamento. Entonces, es importante que usted tenga a la mano su certificado de RUC y pueda verificar la información. Actividad económica, usted vuelve a buscar acá cuál es su actividad económica, guardar, correo electrónico del empleador, acá me va a pedir más información y ustedes van a ir ingresando toda esta información. Una vez que usted haya finalizado, usted ya puede, usted coloca acá el nuevo correo, lo ingresa, llenamos toda la información y ya estamos listos para ingresar a la parte de seguridad y salud con el trabajo. Ingresamos a esta parte, aceptamos. Acá, este es un usuario para una empresa de 1 a 10 trabajadores. Ya la plataforma ya está diseñada para cuando yo tengo solamente en el IES registrado 9, 8 o hasta 10 trabajadores, me muestre estas opciones. Si yo subo de trabajadores, la plataforma automáticamente se me va a decir, requiero que también subas esta otra información. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo debo de cumplir para estas pequeñas empresas? Debo de tener un técnico o un responsable de seguridad. Debo de tener un plan de prevención de riesgos laborales y debo de cumplir con el área de salud en el trabajo en la parte de sala de apoyo a la lactancia materna. Si yo tengo dentro de mi empresa una población de mujeres que están en edad fértil, en edad de gestación, en etapa de lactancia. Si yo no tengo a nadie dentro de esta población, pues simplemente no la voy a crear. Yo tengo que tener el sustento en el cual levante la información y que se evidencie que no existen mujeres que están dentro de esta área. ¿Ok? Vamos a ir entonces paso por paso. Ustedes se van a encontrar acá trámites y reglamentos de higiene y seguridad, pero no van a encontrar la opción de cargar, solamente la opción de descargar. Porque hay empresas que en algún momento obtuvieron su reglamento, luego tuvieron que disminuir trabajadores y la plataforma ya lo mandó a empresas pequeñas. Pero sigue estando vigente su reglamento, entonces desde aquí lo pueden descargar, solo descargar. Estas empresas no pueden generar el trámite del reglamento porque no aplica a ellas, ¿ok? Acá en esta parte de documentos de soporte, ustedes van a encontrar todo lo relacionado a la parte de seguridad y salud ocupacional. Ustedes van a encontrar resoluciones, acuerdos ministeriales, van a encontrar todo en las diferentes áreas de minería, construcción, de transporte, etcétera. Ustedes lo van a encontrar acá. Aquí también van a encontrar información muy valiosa como formatos, checklist de chequeo, formatos de reglamento de higiene y seguridad, formatos de guía de riesgos laborales. Ustedes lo van a encontrar acá. ¿Okay? Ustedes también van a encontrar aquí el acuerdo interministerial para aplicar la sala de apoyo a la lactancia materna. Ese acuerdo interministerial me dice que, bueno, fue creado con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de poder crear una área adecuada para las mujeres que necesitan recibir capacitaciones sobre el proceso de lactancia materna, sobre cómo
o la importancia que es de amamantar o alimentar al bebé durante sus primeros meses de vida con la leche materna. Entonces, ustedes van a encontrar acá que dice la normativa, cuál es el censo que yo debo de tener, cuándo una sala va a ser permanente y cuándo una sala va a ser temporal, cuáles son las condiciones mínimas que debe de tener esta sala, lo encuentran dentro de este acuerdo ministerial. Ok, acá van a encontrar formatos del plan de prevención de riesgos laborales, van a encontrar también el formato para poder realizar el reglamento de higiene y seguridad ocupacional. Van a encontrar también todos los formatos y todo el material para poder levantar sus programas de prevención de riesgos psicosociales, prevención al consumo de drogas. Esto lo van a encontrar acá. Ustedes también van a encontrar aquí, en esta parte, las normativas que están vigentes en materia de seguridad y salud ocupacional. Es decir, si usted tiene una empresa en el área minera, usted va a encontrar acá todo lo relacionado a la parte de minería, a la parte de construcción, a la parte de transporte, etc. Bien, esto es muy importante que ustedes lo sepan porque acá está la información donde ustedes van a tener que trabajar. Vamos primero con la parte de salud en el trabajo. ¿Qué me dice que debe de cumplir esta empresa? Esta empresa debe tener la sala de apoyo a la lactancia materna, registro de uso de sala de apoyo a la lactancia materna. Entonces vamos primero con la creación de la sala. Para yo crear la sala tuve que haber hecho un censo. Voy a colocar nuevo. ¿Qué me pide que yo identifique? Número de trabajadoras en edad fértil, número de trabajadoras en periodo de lactancia, número de trabajadoras en periodo de gestación. Entonces, la normativa me dice que si yo tengo 50 personas dentro de este censo, pues yo debo de tener una sala de lactancia y que esta debe de ser permanente, ¿ok? Si yo tengo menos de 50, voy a tener una sala de apoyo a la lactancia materna y esta va a ser temporal. Ustedes guardan esta información y ya tienen su sala creada virtualmente. La normativa me dice que dentro de la empresa, si yo ya tengo 50 mujeres dentro de esta población, yo tengo que tener un área exclusiva, un área que cuente con las condiciones mínimas para que las mujeres que estén en estado de lactancia puedan ellas sacar la leche para su bebé, almacenarlas en una refrigeradora, recibir capacitaciones, etc. Entonces, cuando tengo menos de 50, pues se debe de habilitar dentro de la empresa una área temporal, incluso la misma normativa dice que puede estar cerrada hasta por cortinas para que las mujeres puedan en esta parte ellas puedan recibir sus capacitaciones y hacer el retiro de la leche materna como tal. ¿Ok? Entonces, todo eso lo encontramos dentro de esa normativa. Si aplica, se crea la sala. Si usted tal vez me dice, no, yo tengo una empresa solamente de 5 trabajadores, pero todos son hombres, entonces no es necesario crear. En ese caso, no aplica y no se crea. Si yo tengo una inspección por el Ministerio del Trabajo, pues yo lo sustento de esa parte. Yo no tengo ninguna mujer y no tengo por qué levantar una sala de apoyo a la lactancia materna, o sea, no aplica. Bien, ¿qué más tengo que cumplir acá? Tengo que realizar mi plan integral de prevención de riesgos laborales. Para ello, yo tengo que tener el registro de un responsable. Vamos punto por punto, vamos con el registro del responsable. Voy a colocar acá nuevo para yo hacer un registro. Primero tengo que determinar si voy a registrar como responsable o como técnico. La diferencia de esto es que un responsable es alguien que está dentro de la empresa, que puede llevar la parte de seguridad y que en este caso no requiere que tengan un tercer título en materia de seguridad
no requiere que tenga un cuarto nivel en la parte de seguridad y que sea exclusivamente del área de seguridad, ¿ok? Esta opción la puso el Ministerio del Trabajo con la finalidad de que todas las empresas puedan cumplir, porque a inicio, cuando surgió esta parte de que se debe de obligatoriamente para las empresas pequeñas tener la parte de seguridad, todas las empresas comenzaron a brincar, indicaba si yo tengo una panadería donde solo tengo 3 trabajadores, cómo puedo contratar a un profesional, cómo le pago si no económicamente no me da el negocio para poderle pagar a un profesional. Entonces, bueno, el Ministerio del Trabajo dijo, está bien, todas las empresas deben de cumplir con la parte de seguridad, sí o sí. Entonces, se va a hacer la opción de responsable. Si usted no quiere contratar a alguien, entonces usted sea la responsable, capacítese, vaya a los cursos de prevención de riesgos laborales. Usted debe de llevar a cabo todo lo relacionado. La vamos a habilitar para que pueda ser responsable, pero usted tiene que capacitarse, porque no por estar esta opción de responsable, cualquier persona va a llegar y se va a colocar como responsable y no va a tener la mínima idea de lo que es seguridad, porque también se debe de cumplir con un plan de capacitación, con una evaluación de riesgo, etc. Entonces, dijo el Ministerio de Trabajo, si usted no quiere contratar a nadie, está perfecto, capacítese y lleve usted esta área. Vamos entonces a ver cómo lo realizamos, cómo se registra. Pues el técnico, en cambio la diferencia de un técnico ya es alguien que es exclusivamente para la parte de seguridad y un técnico ya es alguien que sí debe de tener un tercer o cuarto nivel en la parte de seguridad. ¿Ok? Recuerden, responsable, no importa su título, es más, si usted no tiene título, también puede ser responsable, pero técnico sí o sí tiene que tener un título como tal. Por ejemplo, si yo coloco mi cédula, me hace una búsqueda con la CNSIC para verificar los títulos y me dicen que yo sí puedo ser técnico como tal. Pero vamos a colocar a otra persona que no tiene un título de seguridad, me dice que es ingeniero en sistema, para que ustedes vean que no va a permitir guardar cuando no tenemos una carrera afín de la seguridad. Tenemos que colocar las horas que ustedes van a trabajar durante el mes en la parte de seguridad y guardamos. Ok, me dicen no se puede realizar el registro debido a que su profesión no le faculta. Entonces no pudimos realizar el registro porque no tiene un título afín para ser técnico. Vamos a realizarlo con mi usuario. Ingeniera, disculpe Dígame. que le interrumpa. En el tema de las horas, en función a qué va la jornada laboral y a los días que se trabaja, en el caso mío que yo trabajo en jornada, ¿cómo registraría ahí las horas? ¿En en función de las horas que diario por los días de labores o cómo se haría ese cálculo ahí de las horas? Buena pregunta, porque acá ustedes van a colocar solamente las horas que le van a dedicar a la parte de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, yo soy técnica de una empresa pequeña, una empresa que solo tiene 8 trabajadores. Yo ya no voy todos los días, solamente voy una vez por semana y cada que voy simplemente voy 4 horas a la semana. Entonces al mes yo voy a tener solamente 16 horas trabajadas. Entonces esas 16 horas yo las coloco aquí. ¿Cómo yo lo justifico? ¿Cómo el Ministerio de Trabajo me va a decir, ah, sí trabajaste las 4 horas? Porque yo debo de llevar un control de lo que se realiza. Es decir, que si vamos a tener capacitaciones, yo tengo que tener un informe de una capacitación, tengo que llevar un checklist de control de extintores, tengo que llevar mis registros de los proyectos, de las campañas que estoy realizando, etcétera. Entonces el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna normativa, un límite de horas, no me dice mínimo tantas y máximas tantas. Esto es opción del trabajo y del tamaño de la empresa que usted está representando. Por ejemplo, si usted me dice, yo, aparte de la función de técnico, tal vez, no sé, soy el gerente de la empresa. Entonces, para la parte de seguridad, usted tiene que fijar cuáles van a ser sus horarios de trabajo.
Si usted es gerente, usted puede ser gerente de lunes a jueves, pero usted el día viernes va a controlar y va a trabajar en la parte de seguridad. Entonces usted dice, el día viernes yo solamente me voy a dedicar a la parte de seguridad y voy a dedicar las 8 horas de trabajo a la parte de seguridad, en revisar mis procedimientos, en poder trabajar en alguna capacitación que le voy a dar al personal. Entonces tengo ya 8 horas semanales. 8 por las 4 semanas, usted registra 32 horas de trabajo al mes. Es así como ustedes tienen que calcular las horas trabajadas mensual. ¿Ok? Acá no se complica si tal vez usted solamente trabaja 10 horas, está bien, pero recuerden que ustedes tienen que cumplir con todo lo relacionado. Ya van a ver todo lo que tienen que hacer en una pequeña empresa. Tampoco es algo tan fácil. Tampoco es algo de que solamente lo hago una vez al mes y ya está. No. A pesar de que es un solo documento que tenemos que llevar, que es el Plan de Prevención Integral de Riesgos Laborales, nos pide un sinnúmero de cosas dentro del mismo plan. Entonces, así, por ejemplo, usted calcula sus horas. Usted solito, como dice ahí, se mata. Si usted coloca 20 horas, usted tiene que justificar su trabajo. Si usted coloca 10 horas, tiene que justificar su trabajo. Esto es en relación al tiempo que usted le va a dedicar a la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Está claro esta parte? ¿Está claro el compañero que preguntó? Sí, Juan. Perfecto. René dice, ¿puedo yo como ingeniero ambiental ser técnico? Bien, René. Un ingeniero ambiental no está habilitado para ser técnico. En momento has colocado tu número de cédula y vamos a hacer la prueba igual para que tú te despejes las dudas. Solamente el Ministerio del Trabajo tiene habilitado para que sean técnicos, ingenieros industriales, ingenieros en seguridad ocupacional, tecnólogos en seguridad, máster en seguridad y salud ocupacional, máster en la normativa ISO 45001, máster en sistemas integrados de gestión que abarque la 45001. Entonces, un ingeniero ambiental no está autorizado para ser técnico. Lo que tú puedes ser en este caso es responsable como tal. Por ejemplo, yo tengo acá mi título de tercer nivel como ingeniero industrial y tengo también un máster en sistemas integrados. Si yo lo guardo, me va a guardar sin ningún problema. Vamos ahora a hacer el intento con tu número de cédula, René. A ver, pues, vamos a colocar la cédula que acá está. Vamos a ver. Vamos a escribirlo entonces. 010 463 4837. Buscar. Ok, aquí está René. Coloquemos 10 horas y guardar. No se puede realizar el registro debido a que su profesión no le faculta. ¿Ok? Estamos comprobando entonces que un ingeniero en ambiente no puede ser técnico. Pero ¿qué pasa si yo te coloco como responsable? Tú sí puedes ser responsable de la parte de seguridad. Lo que no puede ser es técnico. No te faculta tu título. Si tú quieres ser técnico, tienes que realizar una maestría en relación a la parte de seguridad. Otro también, cuando ya es obligatorio un técnico. Un técnico es obligatorio cuando mi empresa ya tiene más de 100 trabajadores, sí o sí, es un técnico obligatorio de cajón. Cuando mi empresa es de alto riesgo, cuando va a ser una empresa de alto riesgo, cuando es una empresa de minería, trabajo en alturas, trabajo con superficies calientes, áreas confinadas. Entonces, en ese caso, cuando tenemos actividades de alto riesgo, es obligatorio un técnico a partir de los 50 trabajadores, ¿ok? Cuando yo ya tenga más de 50 trabajadores en un área, en una actividad de minería, ya es obligatorio tener un técnico.
Por ejemplo, aquí solamente responsable. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo coloco responsable, ni siquiera me pregunta si tiene un título. Acá es indiferente. Cualquier persona que tenga un título, perdón, que no tenga un título, que solamente sea bachiller o que ni siquiera sea bachiller, puede ser responsable. Pero dentro de una visita se va a validar. Si llega al Ministerio del Trabajo, le toca la puerta y usted es responsable, usted tiene que demostrar que tiene conocimientos en la parte de seguridad. ¿Cómo lo va a hacer? Porque usted hizo un curso en Cairo SIC y le enseñaron esa parte. ¿Ok? Vamos a guardar. Y mira, te guardó como responsable. Sin ningún problema, yo voy a imprimir tu acta. Esto no requiere ninguna aprobación. Esto es de manera inmediata. Acá indica de que René es el responsable de seguridad y ya está. Entonces, ¿cómo yo elimino un responsable? ¿Cómo elimino yo un técnico? Creando el ingreso de un nuevo técnico. Aquí ustedes no van a encontrar la opción de eliminar técnico. No hay esa opción de eliminar. Para yo poder quitar a René, para que deje de ser responsable de esta empresa, pues yo simplemente voy a añadir un nuevo técnico o un nuevo responsable. ¿Ok? Esto es algo que yo siempre he tratado de comunicar al Ministerio del Trabajo, que tiene que haber la opción de poder eliminar como técnico. Si yo de aquí a mañana ya no les doy mi servicio a una empresa, como yo sé que esa empresa me ha eliminado de su plataforma. Entonces tiene que haber esa opción de eliminar técnico. Que si no, siempre voy a estar como técnica y va a pasar algo y voy a tener la responsabilidad de esa empresa. Entonces la única opción de dejar sin efecto a un técnico, a un responsable, es creando uno nuevo. ¿Ok? ¿Claro esta parte? Ingeniera, ahí tengo yo una duda, disculpe que le moleste nuevamente. Juan. ¿Cuál es la diferencia entre el técnico y el responsable? ¿Cuáles son las funciones del técnico y cuáles son las funciones del responsable? Ok, la función de ambos es identificar, por ejemplo, la del responsable va a ser identificar los riesgos en cada puesto de trabajo. Evaluar que se cumplen las medidas implementadas en cada puesto de trabajo. Para las empresas pequeñas va a hacer lo mismo, o sea, tanto el técnico como el responsable en actividades tienen que hacer lo mismo. Acá no hay ninguna diferencia. Ok, en cuestión de actividades, lo que tiene que hacer es lo mismo. Es lo mismo. Si usted ingresa un técnico, ingresa un responsable, ambos tienen que cumplir con lo mismo. Ambos tienen que identificar los peligros, evaluar el riesgo, tomar las medidas correctivas, darle seguimiento a esas medidas correctivas. Ambos van a hacer lo mismo. ¿Ok? Pero acá es simplemente que el Ministerio del Trabajo le da la opción de que si usted no quiere contratar a un técnico, lo quiere hacer usted mismo, lo hace sin ningún problema. Pero en cuestión de actividad, ambos tienen que cumplir lo mismo. Como ustedes se dan cuenta, a ninguno le sale alguna actividad en específico. Ambos tienen que cumplir lo mismo. Ambos tienen que hacer la identificación de riesgo, la evaluación de riesgo, el seguimiento de las medidas como tal, el plan de capacitaciones, realizar las capacitaciones, conformar las brigadas. Es lo mismo. En actividades, tanto el responsable como el técnico tienen que hacer lo mismo. ¿Ok? En actividades no hay ninguna diferencia. Ya, por ejemplo, en el caso mío, la empresa, bueno, recién se está armando los grupos de trabajo y recién se está implementando las actividades. Más o menos se va a trabajar con unas 30 personas. Es una empresa de sondeos, de exploración. Entonces, más o menos ahí, ¿cómo me registraría? ¿Como responsable? Como técnico no lo podría hacer porque no supera las 50 personas. Entonces, en este caso, me registraría como responsable. Como responsable, así es, Juan. Usted tiene que registrarse como responsable. Ujú. Correcto. Ya, gracias. Ok, bien, entonces una vez que yo ya registré
registrado a mi responsable, a mi técnico, como esto es algo opcional prácticamente, solamente va a ser obligatorio después de 50 trabajadores para las empresas de alto riesgo y después de 100 trabajadores para cualquier actividad. De ahí va a ser opcional si usted quiere tener un responsable o un técnico. Luego de esto viene el registro del delegado. Me dice a mí que cuando yo ya tengo más de 3 trabajadores registrados en el IES, yo tengo que escoger entre estos 4 trabajadores que yo ya tengo registrados, cuál va a ser mi delegado. El delegado va a tener una sola función. El delegado de seguridad va a ser el apoyo del responsable de seguridad y salud ocupacional. Es decir, este delegado sí va a ser alguien que esté dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo soy técnica de una empresa y solamente voy una vez por semana, ¿quién va a estar ahí vigilando que diariamente se cumpla con las medidas de seguridad, que se esté entregando el equipo de seguridad? ¿Quién va a estar pendiente? El delegado. ¿Ok? El delegado es alguien que se escoge de manera democrática entre todos los trabajadores de la empresa y que tiene una única función que es ser apoyo del técnico o del responsable, lo que usted haya registrado. Va a ser su mano derecha, va a ser su apoyo, su hombro donde usted llegue y donde usted diga, ok, yo voy a implementar algo, pero esto se tiene que controlar todos los días, la gente tiene que firmar que está recibiendo su equipo de protección. Verificar mensualmente el estado de los extintores. Entonces, estas son funciones que el delegado puede realizar. Entonces, la finalidad de escoger un delegado es de que la gente vaya desarrollando una cultura de prevención. Este delegado tiene una vigencia de 1 año. Cada año yo tengo que actualizar mi delegado. Y lo importante de esto es ir rotando el personal. No el delegado va a ser 5 años delegado, no. Usted va a ir escogiendo un personal nuevo y en algún momento todos sus trabajadores ya van a desarrollar una cultura de prevención. Bien, ¿cómo lo ingreso? Pues fácil, damos clic aquí en esta flechita. Escojo aquí la opción de delegado y aquí yo voy a escoger, por ejemplo, acá vamos a escoger un número de cédula y escogemos cuál es el delegado. Entonces escojo esta y me sale que es esta persona. Todos estos números de cédula son las personas que están registradas en el IES, que hace una relación. Usted simplemente coloca el número de cédula y les va a mostrar la persona que ustedes están registrando. Vamos a silenciar el teléfono para que no nos molesten. Ok. Bien. Y guardamos. Una vez que ustedes guarden, se registra el técnico como tal. Y ustedes pueden de acá imprimir el registro, imprimir el acta de constitución del delegado y que éste la tiene que firmar. Esto tampoco requiere de ninguna aprobación. Esto se genera de manera inmediata. ¿Qué más me pide por acá? Registro del Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales. Yo voy a dar clic aquí para poder generar mi trámite. Este registro tiene vigencia 1 año. Cada año yo debo de volverlo a actualizar. Me dice que el de esta empresa ya está aprobado y que todavía está vigente. Por eso no me permite volver a crear el trámite. ¿Dónde encuentro yo este documento, este formato para este plan? Vamos a irnos aquí a documentos de soporte, ingresamos a nuestra aplicación, aceptar, documentos de soporte, y aquí vamos a tener nosotros formatos y guías, número 2, formato del Plan Integral de Riesgos Laborales. Le voy a dar clic a este formato, lo voy a abrir. Y este para mí es un regalo del Ministerio del Trabajo para las empresas pequeñas, para las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores.
porque ya es un formato que viene prediseñado. En ese formato, esperemos que abra, es un poco lento. Ok, en este formato ya viene todo realizado. Lo único que tenemos que hacer es llenar la información que se encuentre en otro color o entre paréntesis, más nada. Incluso aquí le dice todo lo que usted encuentre resaltado en amarillo, tiene que hacer la declaratoria como tal. Ok, usted debe en esta parte corregir todo lo que le coloque en amarillo o le coloque entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, si aquí le colocar el nombre de la empresa empleador, usted debe de colocar, si es una persona natural, usted coloca, por ejemplo, Rocío, Palma. Si es una empresa, usted coloca el nombre de la empresa. ¿Okay? Así se deben de llenar. Plan integral de prevención de riesgos laborales, colocar el nombre de la empresa, usted coloca el nombre de la empresa. Esta parte de acá, de la tabla, la actualiza al final. Y aquí en esta parte de generalidades, nosotros tenemos incluso, mire, le colocan acá en amarillo lo que usted debe de considerar. Si su empresa no cuenta aún con trabajadores, por favor colocar 0. ¿Sigo armando? Carolina, ¿me escribió algo? Ok, entonces, esa parte de aquí, ustedes tienen que, número de trabajadores, si su empresa no cuenta aún con trabajadores, por favor, colocar en 0. Y también les indica, este documento es obligatorio para las empresas que tienen de 1 y más trabajadores. Pero si usted, por ejemplo, requiere este documento para alguna participación, para algún contrato, y aun cuando no tiene ningún trabajador, lo quiere hacer, también lo puede hacer. Entonces acá le dicen que cuando es 0, detallar lo siguiente. Al momento no cuenta con trabajadores en nómina. Sin embargo, desarrolla el presente plan cuando se realice con la planificación del número de trabajadores que se espera contratar sin superar los 10 trabajadores. Bien, usted elimina esto, no vaya a dejar ningún comentario en amarillo, tiene que eliminar todo. En la parte de matriz, usted coloca si es que cuenta con sucursales. Si usted no cuenta con sucursales, pues simplemente va a eliminar esto. Este plan sí pasa por una revisión, sí pasa por una aprobación técnica. Y suelen rechazarlo cuando tenemos ciertos errores, como por ejemplo, en esta parte de generalidades no colocamos todas las actividades que tenemos en el RUC. Si en el RUC tengo 5 actividades, las 5 actividades tienen que estar establecidas acá. La política empresarial de, acá ustedes tienen ya un ejemplo de una política, simplemente van a colocar el nombre de la empresa, su actividad y continuamos. Como se dan cuenta, ya este formato viene realizado. Acá se van a encontrar con todas las obligaciones, responsabilidades y prohibiciones. Acá ustedes van a encontrar todo lo relacionado a la parte de obligaciones, tanto a los trabajadores como a los empleadores, absolutamente todas. Acá ustedes no tienen que ir a buscar nada, ninguna normativa, todo ya está realizado. Simplemente colocamos donde dice el nombre de la empresa, el nombre de la empresa. Responsabilidades. Lo que preguntaba el compañero, responsabilidades en prevención de riesgos laborales, bien sea un técnico o bien sea un responsable, tiene estas 4 responsabilidades, que es la de identificar peligros, medir, evaluar y controlar los riesgos, gestionar y o facilitar las instrucciones, información, capacitación, adiestramiento, mantener la comunicación,
mantener la comunicación y retroalimentación con los trabajadores en tema de prevención, cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente plan. Esas son las obligaciones, sea técnico o sea responsable, ¿ok? Solo tienen estas 4 obligaciones. El delegado de seguridad solo tiene una función, que es colaborar en la gestión de prevención de riesgos laborales, organización de emergencias. Me dicen que yo debo de conformar mis brigadas de emergencia. En esta sección disponible su reglamento contempla el nombre de la empresa conforme lo detalla en la plataforma del SOC. Aquí ustedes incluso le dicen coloque el nombre de su empresa. Acá donde dice colocar el nombre de su empresa, lo coloque. Y borramos todo lo que esté en amarillo. En esta parte de incumplimientos y sanciones les hace referencia al Código del Trabajo, en qué artículo ustedes tienen que ir a buscar todas las sanciones que existen, que son leves, graves y muy graves, y según su criterio usted va a establecer cuáles de estas van a aplicar a su plan como tal. O sea, va al artículo 172 del Código del Trabajo, copia esa parte y lo pega acá. En esta parte de prevención de riesgos laborales, me dice a mí que yo debo de levantar una evaluación de riesgo y que se tiene que hacer en base a esta metodología OIT, que básicamente es por puesto de trabajo y siguiendo 5 pasos. El primer paso, identificar el peligro, y que el peligro que tiene que ir de cajón es el peligro por contagio del COVID-19, contagio del COVID-19 como riesgo biológico. ¿Qué puede sufrir la persona? Entonces ustedes colocan qué ocasiona esta enfermedad. ¿Qué medidas se han tomado hasta el momento? Ustedes identifican si es que tienen dispensador de alcohol gel, si tienen un área de desinfección de manos, etc. ¿Y qué medidas usted puede implementar para ayudar a evitar que se dé el contagio del COVID-19? Tenemos que identificar un responsable, fecha prevista de la aplicación de la medida, se efectuó en la fecha prevista y cuál fue el resultado de esa medida. El punto número 6 es realizar un cronograma de capacitaciones. Ese cronograma de capacitaciones tiene que tener capacitaciones en prevención de riesgos laborales, prevención de amenazas naturales y riesgo antrópico y otras capacitaciones. Equipos de protección personal, acá tenemos que levantar un checklist de equipos de protección por puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo tiene que tener identificado cuáles son sus prendas y sus equipos que tienen que tener para poder realizar su actividad. Este punto es algo nuevo que actualizó este plan, es que tenemos que crear un protocolo de prevención y atención en casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia en contra de la mujer en los espacios de trabajo. Tenemos que crearlo, tenemos que socializarlo, tenemos que realizar talleres y tenemos que realizar campañas de sensibilización en cuestión de evitar la discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia en contra de la mujer. Como último punto, tenemos la parte de prevención de amenazas naturales y riesgo antrópico, que acá usted va a detallar un poco las condiciones de construcción, estructurales que tiene que tener su empresa, identificaciones si ustedes tienen alguna situación de emergencia que están expuestos como incendios, sismos, exposiciones a químicos, a radiaciones, etc. En qué parte se puede dar, cuáles serían las consecuencias y qué equipos yo tengo para poder combatir esa emergencia. Si usted ha realizado las brigadas, usted tiene que identificar acá cuál es el tipo de brigadas que usted ha creado, primeros auxilios, evacuación, incendio, y tiene que detallar qué hace antes, durante y después de cada brigada. Entonces, por ejemplo, antes de cada brigada yo voy a capacitar. Durante de cada brigada vamos a actuar, el equipo de primeros auxilios va a levantar su carpa, va a atender a las personas que requieren de atención, vamos a derivar a centros médicos, etc.
Después de la emergencia, pues yo voy a pasar un listado de las personas que fueron afectadas, de las personas que se encuentran en el dispensario médico, en el hospital, etc. Y por último, tenemos que fijar fecha para un simulacro, cuándo se va a realizar un simulacro dentro de nuestra institución. Eso es todo en cuestión de este plan de prevención de riesgos laborales. Ustedes colocan el día, el mes, el año y la ciudad en donde se está dando este plan. Firma de representante legal, firma de representante responsable o el técnico, y en el caso de que sea el mismo representante legal el responsable técnico, pues solamente debe haber una sola firma. Y esto es todo, le indica que usted debe de subir este documento en PDF y que no debe de existir hojas en blanco. Si ustedes dejan una hoja en blanco, también le rechazan el trámite. Guardamos nuestro documento en PDF, las firmas tienen que ser original o tienen que ser firmas digitales y ya está listo para ser subido. Vamos nuevamente a nuestra plataforma, colocamos Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales, colocamos registro del plan, donde colocamos registro, ya lo podemos subir. Ok, todavía este está vigente, pero ustedes pueden ver de seguro al fondo de mi pantalla, les voy a mostrar dónde se sube. Aquí donde dice Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales, seleccionar. Seleccionamos el documento en PDF, cargamos el documento y enviamos. Aquí donde dice aceptar, se envió. Y al correo que ingresamos, cuando generamos el usuario, me va a llegar a mí una nota indicando su trámite fue generado de manera exitosa. ¿Qué tiempo tarda en ser aprobado? 3 o 4 días máximo tarda en ser aprobado su reglamento. Su plan, perdón. Cuando su plan ha sido aprobado, usted ya lo puede descargar. ¿Dónde lo vamos a descargar? Lo vamos a descargar en esta parte. Aceptar. En esta parte donde dice descarga del plan de prevención. Aquí ustedes pueden descargar su plan, pueden descargar también la resolución de aprobación y pueden descargar también el código QR. El plan viene firmado, viene sellado por un código QR del Ministerio del Trabajo, el cual indica que es un documento que ha sido aprobado. Viene firmado en la parte inferior izquierda. Aquí viene todo mi documento, viene firmado y eso valida que es un documento que está aprobado. Cualquier persona puede leer ese código y validar que corresponde a esa empresa. Eso es todo lo que tiene que realizar una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? Les voy a mostrar también una empresa que tiene más de 10 para que ustedes puedan ver la diferencia. Vamos a ver una empresa, esta parece que tiene más de 10 trabajadores, esta tiene casi 100. Vamos a ingresar, aceptar, exacto, esta tiene casi 100 trabajadores. Ok, acá chicos, aparte del técnico, me va a pedir a mí el registro de un médico ocupacional. Me dice empresas con menos de 100 trabajadores, todavía tenemos menos de 100. Y miren, me pide el registro de un técnico o de un responsable, porque todavía podemos colocar un responsable, y el registro de un médico. Pero si yo le coloco empresa con más de 100 trabajadores, me va a pedir directamente el registro de un técnico. ¿Ok? Ahí ya es obligatorio. En este caso, mi empresa tiene menos de 100. Y vamos a hacer el registro del técnico, ya saben cómo hacer. El registro del médico. Para el médico, el único requisito que me piden es que sea un médico con un tercer nivel. No me pide la especialidad que sea salud ocupacional, eso no lo pide. Simplemente que sea médico de profesión. Hacemos la búsqueda.
y me indica que este es un médico cirujano, simplemente tiene un tercer nivel, coloco las horas que el médico va a gestionar en el mes y guardar. Y así se ha guardado mi registro del médico, tal y cual como hacemos lo del técnico. ¿Okay? Para estas empresas ya es obligatorio contar con un médico. Luego de que yo haya registrado al técnico y al médico, voy a hacer la creación, la conformación de mi comité paritario. ¿Qué es el comité paritario? Es un grupo de trabajadores que van a trabajar en equipo en relación a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ya es obligatorio la creación de un comité, cuando yo tengo 15 a más trabajadores. Antes de eso, simplemente voy a necesitar un delegado. ¿Cómo yo creo mi comité? Le doy clic aquí. Y aquí yo voy a seleccionar 3 titulares y 3 suplentes para los empleados y 3 titulares y 3 suplentes para los empleadores. El comité paritario es un número igual a trabajadores que estén a favor del trabajador y que estén a favor de los empleadores. Para cuando tengamos reunión que se tiene que realizar de manera mensual, empieza un debate entre la parte que está a favor y la parte que está a favor del trabajador y a favor del empleador. Y así poder llegar a algo en común, ¿ok? Entonces, acá se hace igual que como registramos al delegado. Nosotros vamos a escoger acá, anotamos el número de cédula y me dice que es esta persona. Se debe de escoger también varias funciones, entre ellas ser secretario, ser presidente, primer vocal, segundo vocal. Cada que tengamos una reunión se debe de levantar una acta de reunión que tiene que estar firmada por todas las personas que asistieron a esa reunión. ¿Ok? Luego que yo ya he conformado mi comité paritario, me voy a ir acá a trámites de reglamento de higiene y seguridad. Acá ya no me piden un plan, me piden un reglamento. Ese reglamento, existe un formato, me voy a ir acá a documentos de soporte. En documentos de soporte yo voy a encontrar donde está acá mi formato. Parece que ahora no está acá. Aquí en formato de guía suele estar, tal vez están haciendo alguna modificación. Aparece guía de prevención de riesgo, formato no. De seguro le están haciendo alguna actualización, pero no lo tenemos acá. Les voy a mostrar igual ya uno. Les voy a mostrar de esta misma empresa que está aprobado para que ustedes vean cuál es la estructura del reglamento. Esta diferencia del plan no está nada resuelto, simplemente le entregan a ustedes el formato de cuáles son los puntos que tienen que ir y cuando pasa por la revisión, le revisan punto por punto su reglamento. Si a usted le hace falta un literal, le hace falta un numeral, se lo rechazan y le dicen que su documento está incompleto. Ahora estoy compartiendo el reglamento, espero que lo puedan visualizar. Aquí está el reglamento de higiene y seguridad de esta empresa. Cuando es aprobado, también viene codificado en su parte inferior izquierda. El capítulo 1 empieza por las exposiciones reglamentarias. El capítulo número 2. Vamos a ver, el capítulo número 2 es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes lo descargan como un formato como tal, solamente les va a aparecer el capítulo y que tiene que ir dentro de cada capítulo. Y son ustedes los que tienen que llenar la información en relación a su empresa, en relación a sus brigadas, cómo están conformadas, si tienen un jefe de emergencia y las brigadas están conformadas, etcétera, ¿ok? Pero la estructura como tal sí la pueden descargar. Ahora de seguro están haciendo alguna modificación porque no aparece ahí, pero siempre suele estar ahí para que ustedes la puedan descargar. Programas de prevención, el capítulo número 3 nos dice que para las empresas que tienen más de 10 trabajadores deben de existir 2 programas de prevención, el programa de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales y el programa de prevención de riesgos psicosociales.
El capítulo número 4, registro de investigación y notificación de accidentes de trabajo. Ustedes tienen que identificar que se comprometen a realizar el adecuado seguimiento, investigación a todos los accidentes, enfermedades que se pueden dar dentro del lugar de trabajo. Capítulo número 5, información, capacitación. Ustedes tienen que crear un cronograma de capacitación. 6, incumplimientos y sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden dar si hay un incumplimiento a este reglamento como tal? Y llegamos a la parte final, definiciones finales, firma tanto del técnico como del gerente general. Terminamos con este reglamento. Algo que se debe de subir adjunto a este reglamento es su matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo ustedes también la tienen que firmar como técnicos, como tal. Les voy a descargar. Esta matriz es con la metodología IPERSET. Todo tiene que ir dentro de un mismo documento, así lo pide el ministerio. Entonces, como acá hay muchas áreas de trabajo, es algo muy extenso. Yo les voy a compartir un formato de esta matriz en Excel, totalmente editable, totalmente programado, para que usted simplemente llene la información y la tabla le indique cuando la probabilidad va a ser baja, alta o media, cuando la consecuencia también va a ser leve, mortal o catastrófica. Acá ustedes lo van a tener. Este formato es para que ustedes puedan ver que el mismo formato que yo les voy a compartir es el formato que yo utilizo para la aprobación de mis reglamentos. Como tal, la firma del técnico. El Ministerio del Trabajo no le hace ningún problema con esta metodología. ¿Ok? Ellos se la van a aprobar sin ningún problema. Desde acá también pueden descargar su código QR, tanto de reglamento como el de la matriz. Luego que usted haya aprobado su reglamento, le pide, bueno, esta parte del reglamento, le pide que usted cumpla con sus programas de prevención de riesgo, prevención del uso y consumo de drogas y prevención del riesgo psicosocial. ¿Dónde encuentro yo esos programas? ¿Dónde los tengo? Los debo de descargar acá en documentos de soporte. Aquí usted tiene su programa de riesgo psicosocial y tiene su programa de consumo a la droga. Simplemente descargo la matriz, descargo el programa y comienzo a llenar. Eso es un cronograma de trabajo. Dentro de cada programa de prevención está la parte de sensibilización, la parte de talleres, la parte de capacitación, hay un cuestionario de riesgo psicosocial que la página ya se lo da, cuestionario que tiene que hacer que todos sus trabajadores lo llenen. La misma plataforma le dice que aquí hay una guía para la aplicación del programa, que hay una guía para la aplicación del cuestionario, que no hay pérdida en esta parte. Y también debo de tener un plan anual de capacitaciones. Desde acá yo tengo un cronograma de capacitaciones que debo de cumplir. En la parte de salud en el trabajo, que esta es la parte del médico, el médico debe hacer reportes de prevención de salud. Una vez que haya cumplido un año en función de la empresa, podemos hacer este reporte. Este reporte se habilita, aquí indica que este de aquí se habilita los primeros días de cada año, es decir, en el mes de enero yo puedo hacer la declaración del año anterior. Y aquí me va a pedir a mí colocar cuáles fueron los empleados nuevos y si se cumplió o no se cumplió con los exámenes médicos, si realizamos los exámenes de frecuencia anual, si realizamos el examen de cuántas personas salieron en ese año en la empresa, existen los exámenes de salida, etcétera. Es como un indicador del cumplimiento de nuestras actividades de salud, chequeos médicos que se hayan realizado. En la parte de prevención de amenazas naturales y riesgo antrópico, yo voy a dar clic y me va a preguntar si yo cuento con un plan de emergencia aprobado. Si yo digo que sí, me va a permitir continuar. Pero si yo digo que no,
que no tengo el plan, me va a decir usted no puede ingresar. ¿Por qué? Porque la información que yo debo de ingresar aquí es la información que me da a mí mi plan de emergencia. Listados de simulacro, listados de organismos de emergencia, es decir, las brigadas, listados de recursos. Si yo tengo un sismo, ¿cuáles son mis recursos? Las luces de emergencia, la señalización, un punto de encuentro, etc. Lleno esto y guardamos. Con estas cosas que les he explicado, ya estamos cumpliendo en cuanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Como se dan cuenta, no es algo sencillo, es algo que requiere tiempo, es algo que nos va a tomar todo un año de realizar, sobre todo en estas empresas que ya tienen más de 10 trabajadores. Es todo un trabajo de un año. Entonces requiere de que hagamos cronogramas para los diferentes programas de prevención, cronogramas de capacitación, simulacros, conformación de brigadas, y es algo un poco extenso. En una consulta puede ver si la empresa tiene el plan de emergencia en el SUB. Puedo ver si la empresa tiene el plan de emergencia en el SUB. No, eso es algo que usted detalla. Por ejemplo, acá no va a salir si tiene o no tiene, ni se va a cargar el plan de emergencia. El plan de emergencia es algo que simplemente usted coloca si lo tiene o no lo tiene. Es como una pregunta, no le pide que ni lo apunte, que ni lo suba, ni que lo tenga acá. Pero no sé si lo que usted quiere es que le muestre un plan de emergencia dentro de esta plataforma. Porque en la plataforma del SUB no hay un plan de emergencia, ni se sube ni nada, simplemente le hacen la consulta. Si usted lo tiene o no lo tiene. Si usted no lo tiene y coloca así, igual le va a permitir el ingreso, porque en ninguna parte le dice, súbame el plan para validar que lo tiene. No, simplemente es una pregunta que le realiza. Usted coloca así, le permite el ingreso. Usted coloca no lo deja continuar. Más nada. Entonces el plan de emergencia existe un formato que lo da el cuerpo de bombero y en ese formato usted tiene que realizar su plan de emergencia. Ese plan de emergencia tiene que ser aprobado por quién, por el cuerpo de bombero de la ciudad en donde usted tiene su empresa. Entonces, ese plan, una vez que lo tengan, por ejemplo, yo tengo acá un plan de emergencia de una empresa que está basado en cuanto a los puntos que me dice el cuerpo de bombero. Entonces, esto también pasa por la revisión, pero por la revisión del cuerpo de bombero. Ustedes detallan todas las partes, las áreas de la empresa, cómo ustedes determinaron cuál es el tiempo de salida en caso de una emergencia. Todo esto de aquí es un formato que le entrega ya el bombero. Como ustedes pueden incluso ir hasta la estación de bombero que queda dentro del sector, de su área donde tienen su empresa, y usted solicita el formato que ellos manejan para la creación de un plan de emergencia. Usted se basa en ese formato para poder crear su plan de emergencia. Este tiene que estar firmado por el técnico que lo realizó, que tiene que ser una persona afín a la parte de seguridad y aprobado por el cuerpo de bomberos. ¿Okay? Eso es todo en cuanto a los requisitos que tiene que cumplir una empresa que tiene más de 10 trabajadores. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna duda? Ok, entonces, bueno, chicos, la clase está grabada, tal vez ustedes dicen, ay, fueron muy rápido en explicar esto, cómo crear el usuario. Claro, tal vez me pueden ayudar con una guía del plan de emergencia, sí, y puedo compartir el formato. El formato en sí es un formato general para cualquier ciudad dentro del Ecuador que se puede realizar. Es un formato estándar. Les puedo compartir ese formato y les puedo compartir un ejemplo también. De igual, como les digo, cada actividad es diferente, cada empresa tiene sus áreas ya estructuradas, va a ser el mismo plan para todas las empresas.
pero por lo menos tienen ahí cómo guiarse. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Chicos que quieren realizar, alguna otra información que quieren que les comparta. Bien, entonces vamos a finalizar nuestra clase. A ver, hay dos preguntas, creo acá. No, gracias, ingeniera. Ok, entonces vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy con una fotito. Igual mi número personal está en el grupo de WhatsApp. Si usted luego que ya está implementando, le surgió una duda o no puede continuar con el trámite o le rechazaron su trámite, quiere tal vez consultarme algo, lo puede hacer sin ningún problema. Usted me escribe directamente a mi número personal que está dentro del grupo de WhatsApp y ustedes me dicen, ingeniera, me mandaron estas observaciones, ¿a qué hace referencia? ¿A qué punto? O ya estoy intentando subir, que me aprueben mi reglamento, pero ya he intentado varias veces y no me lo aprueban, ¿por qué suele pasar? Entonces, siempre voy a estar pendiente a sus sugerencias, a sus dudas, ¿ok? También, chicos, ofrecerles, tenemos un segundo certificado para las personas que estén interesadas. Ustedes ya por estar acá en este curso han obtenido el certificado con el aval de Cairosic. Cairosic es una empresa capacitadora que les va a entregar un certificado de aprobación, porque ustedes tienen que aprobar unas evaluaciones, tuvieron que haber asistido, entonces un certificado de aprobación. Pero si ustedes están interesados en obtener un certificado con el aval del Ministerio del Trabajo, que es el ente de control y seguimiento en la parte de seguridad que se lucha en el trabajo, también se lo podemos facilitar. Ese certificado tiene un valor adicional de $30, pero para nuestros estudiantes, personas que ya ingresaron a este curso, pues solamente tiene un valor adicional de $20. O sea, por $20 adicional ustedes pueden obtener un certificado con el aval del Ministerio del Trabajo que viene con un código QR único para cada certificado, genera una resolución, un código. Incluso hay varios responsables o técnicos que al momento de firmar colocan ese código, porque ese es el código que generó el Ministerio del Trabajo para su certificado, un código único para cada estudiante. Entonces, por ese valor adicional, ustedes pueden tener este segundo certificado, así que anímense si usted está en esta fase de ser responsable, de ser técnico, esa es la mejor forma de que usted puede validar sus conocimientos, a través de los certificados que pueda mostrar. Vamos a abrir las cámaras solamente para tomarnos una fotito, chicos, para subir esta fotito a las redes, indicar de que hemos avanzado, de que hemos culminado un curso más de prevención de riesgos laborales. Ok, muchas gracias a todos por estar acá, gracias por ingresar a esta capacitación, gracias por estar en uno de los cursos de Cairosic. Así que chicos, síganos en todas nuestras redes sociales como Cairosic Formación y Proyecto. De ahora en adelante, usted que ya es estudiante de nosotros no va a pagar lo mismo por ningún curso. Si usted ve en las redes sociales que el curso costaba $30, $35, pida su descuento porque usted ya vio un curso con nosotros, ¿ok? Así que ahora mire la cámara y sonría. 1, 2 y 3. Sonríe a la cámara. Esto, sonría muy bien. Estamos miércoles, ombligo de semana, así que actitud, actitud. Bien, chicos, bendiciones a todos. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos muy pronto. Estamos en contacto.